casos reales. Casos reales, efectivamente. Y en esta noche el caso real corre a cargo de Beth, así que te dejo los micrófonos y la cámara completamente a ella. Gracias. Este es un caso que seguro muchos se saben. Y va así. César Armando Librado Legorreta nace en la Ciudad de México el 5 de febrero de 1980. Su infancia la vivió junto a su madre, abuela y una hermana, pues su padre los había abandonado. Y a los 15 años dejó su casa, comenzando a trabajar como chofer de una ruta pública en el Estado de México. Un par de años después conoció a Mónica, con la que formó una familia, tuvo un hijo y después de meses ya terminada su relación. En cuanto cumplió los 20 años se casó con otra mujer llamada América y con ella también tuvo un hijo. César seguía trabajando como chofer en la Ruta 2 que llevaba un trayecto de Chapultepec a Valle Dorado. Se suponía que su turno debía ser entre la tarde y noche, pero a César le encantaba trabajar cuando se le daba la gana sin respetar sus horarios. Además, sus compañeros lo describían como prepotente, flojo, presumido y muy grosero, sintiéndose el chofer más guapo que podía tener a cualquier mujer a pesar de que estuviera casado. Conductores de microbús, no, nada personal, es solo César y algunos otros. Según las palabras de César, me gustaba andar bien prendido, Ya se lo imaginarán. Ya lo están viendo. Por coincidencia del destino, el camión que manejaba, escucha bien, había llegado a él con los icónicos rótulos en colores neón, y uno de estos estaba en el retrovisor que decía coqueto. Así que desde ese momento que comenzó a conducir el camión, lo apodaron así y él se sintió súper bien. Dijo, este es mi apodo, me gusta. Este soy yo, así el coqueto. Es, pero muchos se lo decían irónicamente. Creo que él no lo captaba. Ok. Lo que nadie sabía es que César escondía un muy, muy feo secreto. Era el 21 de junio del año 2010 cuando una joven de 25 años tomaba la Ruta 2 como de costumbre a las 5:15 de la mañana. Como dijimos anteriormente, a César manejaba cuando se le daba la gana. Así que ese día había tomado ese turno que no le correspondía. Al ser la primera ronda del día, el camión iba vacío, solo con la joven a bordo. Después de avanzar unos metros, el transporte se detuvo por una supuesta falla justo en una calle sin luz. César le dijo a la joven que ya no llegaría al destino y que se tenía que bajar, pero la joven dijo que lo haría solamente si por favor la dejaba al menos en una calle con luz. César aceptó, siendo este el momento perfecto para llevar a cabo su cometido. Se desvió del camino hacia una zona desolada y oscura, mientras la joven comenzó a decirle que se detuviera y que mejor la bajara ahí, pero él la ignoró hasta que por fin se detuvo solamente para decirle, ahora sí ya valió. Esto lo hizo seguido de insultos sobre las cosas que le iba a hacer entre jaloneos y golpes. La joven intentó defenderse hasta que no pudo más y quedó inconsciente. César, minutos después de violentarla, creyó que la había dejado sin signos y entonces procedió a abandonarla en un lote baldío. Un año después la historia se repitió. Ella era Blanca, una abogada de 28 años que había tenido la mala fortuna de abordar el autobús que César manejaba. De este modo el número de víctimas fue incrementando del año 2010 al 2012. Ellas fueron Eva Cecilia, de 16 años, una estudiante de bachillerato, Sirena Dayana, una madre de 23 años, Fernanda, de 20, una joven de entre 20 y 30 años, la cual se desconoció su identidad, y Patricia, de 35. Esto alertó a las mujeres de la zona que ya tenían miedo de que un sujeto estuviera libre haciéndoles daño. César creía que acabar con ellas era su única opción después de abusarlas para que no lo delataran, porque si eso no fuera suficiente, también las asaltaba, llevándose todas sus pertenencias, las cuales o vendía o ¿qué crees? Se las llevaba él. Se las daba como obsequios a su esposa, quien supuestamente nunca sospechó de dónde venían estas cosas. Claro, pues voy a ser un poco el abogado del diablo y pues a veces te regalan cosas y no sabes
en verdad de dónde vienen, ¿no? Claro, pero... Sí, ya cuando te regalan pantalones, es como muy... Pues es muy peculiar, ¿no? Que digas, te traje tus pantalones que ya están usados, ¿no? O sea, es como, Eso, ¿te los bajaste de un tendedero sí. o qué pasó? Sí, porque entre las cosas que más le llegaba a dar eran joyas, o sea, las joyas de las chicas y celulares. Entonces, ¿cómo iba a ser normal que un día te trajera un celular y a la semana otro y al mes otro? Manchado de sangre, ¿no? Que es el chiste que tanto ocupamos aquí en México, ¿no? Es que me encontré, mira, me regalaron este celular, ¿por qué tiene sangre? Ignóralo. Ajá, sí. Ok, sí. César creía tener todo bajo control sin tomar en cuenta algo: las familias de las víctimas, pues ellas se encargaron de pedir justicia para que todo se esclareciera, y eso incluyó que realizaran investigaciones por su propia cuenta, cosa que a las autoridades les tocaba, pero no estaban interesadas. Porque hay que tener en cuenta que las autoridades no habían analizado que todos los crímenes que se estaban cometiendo tenían relación. O sea, para ellos era... casos aislados, sí, o sea, casos separados. Claro. Seguramente plantearse que había un asesino en serie era muy de película, porque aquí no existen, al parecer. A esto se le sumó que su primera víctima, de la que hablamos, había sobrevivido, y con su denuncia se obtuvo un retrato hablado, el cual se archivó y mucho menos se relacionó con los crímenes que sucedieron los siguientes años. Entonces ya había un retrato hablado, ya habían algunas señas, algunas pistas, pero esto quedó en una carpeta archivada Como y nunca siempre, más se tocó. De nueva cuenta, como siempre. Mientras se seguían cometiendo más crímenes. Gracias al rastreo de uno de los teléfonos de las víctimas, fue como dieron con la ubicación de César, o más bien de su esposa, que era la que lo usaba, y quien también aseguró que en ese momento que no sabía de dónde venía el teléfono. Así fue como el 28 de febrero de 2012 por fin era detenido César. Al sentirse acorralado, terminó confesando todo a detalle, pero su forma en cómo hablaba era sin remordimiento, frío y hasta un poco burlón. Era como si hablara de cualquier día de su vida, mostrando interés nada más en recalcar cómo había hecho cada detalle, cada cosa de sus crímenes. Añadió que sus víctimas eran elegidas al azar y le sorprendía que una de ellas estuviera con vida, porque supuestamente se había encargado de que no fuera así. Y también les echó la culpa a algunas de ellas por las condiciones en cómo iban, porque algunas víctimas habían llegado de una fiesta y abordaron el microbús, claro, sí, y sí. también por cómo vestían. La clásica de todos los que cometen algún tipo de acto de este tipo. Así es. Al final, ellos pobrecitos solo fueron obligados porque la chica o la víctima tiene un poder sobrehumano que los hizo cometer esto, Exactamente. ¿no? O sea, yo no quería, pero como venía borracha, yo no quería, pero es que venía vestida así, o sea, eso solo fue su demuestra que son unos justificante. perfectos imbéciles. Adelante. Estuvo detenido en la subprocuraduría de Tlalnepantla, esposado de manos y pies, custodiado por 3 policías que desafortunadamente se habían quedado dormidos. Sí, teniendo a su cargo una persona peligrosa, creyeron conveniente que era un buen momento para echarse un sueñito. Un coyotito, siempre es buen momento Siempre para es buen dormir. momento. Ok, más cuando tienes un cabrón El mejor momento que es... está acabando con la vida de chicas en su microbús. Es perfecto. Y lo hizo durante más de 2 años, 3 años. Uh-huh. Y pero bueno, pues, ¿qué podría hacer, verdad? Vamos a echarnos una jetita. César aprovechó ese instante, y escucha bien, para zafarse de las esposas gracias a su delgadez. Pudo quitárselas. Luego tomó un cable de teléfono para poderse desplazar por una pequeña ventana hasta la planta baja, lo cual fue logrando poco a poco, solo que el cable no resistió y cayó de pie de una altura de 3 pisos, lastimándose la columna y quedando inmóvil, por lo que tuvo que arrastrarse a pesar de que tenía un fuerte dolor. A ver, primero, esto ya parece caricatura de El Coyote,
y el correcaminos ocupando cosas. Pero, aquí el punto es, para hacer todo eso debió haber hecho un montón de ruido, debió de menos, no sé, alguien debió haber escuchado algo, que pinches policías con el gente sueño, que pasaba por ahí. Con el sueño más profundo de la historia, que no vieron. Y además, la inteligencia, o sea, en momentos desesperados haces acciones desesperadas. Pero colgarte de un cable de teléfono. Imagínate qué tan flaco estaba. Para que sí resistiera un poquito. ¿Y qué tan desesperado estaba? Y qué tan desesperado. Y segundo, y no menos importante, gracias Pedro Rafael Bacá Pereira por esa donación que nos acaba de llegar. Bienvenida esa donación. Ahorita que terminemos este caso real, ya te hacemos reverencia todo lo que gracias. Gracias a todos los que están aquí. Dejen aquí comentarios. ¿De dónde nos escuchan? ¿Qué hacen? Ajá, sigue, ¿no? Sigo. César llegó a la carretera y pidió ayuda a los automovilistas hasta que uno se compadeció sin saber de quién se trataba. Él le vendió la historia de que había sido privado de su libertad logrando escapar y por eso no podía ir a un hospital o con la policía, y era mejor que lo llevara con su familia. Llegó a casa de su papá, que llevaba años sin ver. Le pidió ayuda para esconderse mientras le contaba que era un prófugo y todos los crímenes que había cometido. Pero este le negó la ayuda porque no quería estar involucrado y mejor se lo fue a dejar a una tía, quien accedió a ayudarlo sin saber lo que había hecho. Al verlo en muy mal estado, le sugirió mejor ir a un hospital, pero César se negó y también tuvo que confesarle todo. Su tía cambió de opinión, indicándole que debía recuperarse pronto porque no pensaba refugiarlo. O sea, este cabrón, a ver, déjame desmenuzar esto. Se cae. Sí. ¿Del tercero? Del tercero. Tercero o cuarto piso, no importa. De más de un piso ya es un madrazo. Más en el segundo piso ya... Tercer piso. Tercer piso. Uh-huh. Se rompió algo en la espalda, lo que fuera, pero ya no podía moverse. Que prácticamente lo dejó sin caminar. Lo dejó paralítico. Uh-huh. En ese instante. Uh-huh. Y luego, pasó una persona en un carro. Se detuvo y le dijo, hey, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Y le dijo, me acaban de secuestrar, me escapé y llévame a casa de mi familia, ¿verdad? No, que con el doctor o un policía. Ajá. No. Esto se lo dijo enfrente de una comisaría. Enfrente de una comisaría. También, a ver, la otra persona quiero pensar que actuó de manera caritativa. Inocente, sí. Pero no mames. Estás enfrente de una estación de policía. No es que tengas que pensar mal todo el tiempo, pero me acaban de secuestrar. Tú no sabes si en el camino a lo mejor van a ir por él porque se les escapó y te van a agarrar a ti. Ya estás enfrente de la policía. El cabrón no se puede ni mover. Véala, pues se te muere en tu carro. Imagínate. Exacto. Lo que te pasa. O sabes que también, como está la situación de seguridad, ¿qué tal y era un truco para que a ti te hicieran algo? Bueno, pero era 2000 algo. Todavía no, o sea, ya existían, pero todavía no se ponían de moda este tipo de estafas. Pero bueno, a ver, está bien. Después de todo esto, se va a su casa, casa de su papá, y como siempre en este tipo de personas, le avientan la bolita a la familia, que pues probablemente estaban ya echándose un cafecito, porque era como de madrugada, ¿no? Ajá. Entonces estaban durmiendo, estaban todos tranquilos, y de repente llega un cabrón y te avienta a tu familiar que no se puede mover, y que dice que fue secuestrado, y pues, imagínate, para la familia, ¿qué haces? No, y cuando la familia supo quién era... bueno, eso todavía no llegamos a esa parte, ¿verdad? Sí, pero ya, o sea, la familia ya sabía, la tía ya sabía y le dijo... sí, porque le dijo a la que tía... Que no lo iba... y también la tía ya... Ay, hijo... Y me imagino la conversación, hijo, pues ya... Pues, muévele porque aquí yo no quiero problemas. No quiero problemas, señora... No reciba... Exactamente. Pero bueno, está bien, adelante. Bueno, seguimos. Para el 3 de marzo de 2012, una denuncia anónima llegaba a las autoridades, en la que decían dónde se encontraba César. Esta llamada se dijo que venía de algún familiar suyo. La tía. Cuando las autoridades... Yo si fuera la tía, yo lo primero que hubiera hecho, estás imbécil, hijo. De hecho, se especula que o fue su esposa o fue un medio hermano o medio hermana de él. O sea, hijo de su papá. O sea, pero uno ahí dentro de la familia le dijo... Ajá. Sí, bien hecho, bien. Ahí es la primera persona que hace algo que para mí quede como
sensato. Así es. No el chofer que se lo llevó, no los policías que se durmieron. Vaya, ni siquiera él tirándose de un pinche cable de teléfono. Pero está bien, adelante, ya no te interrumpo. Cuando las autoridades llegaron, lo encontraron tirado en el piso en muy malas condiciones. César decía sentirse muy mal y ya no aguantar más. De hecho, de eso, bueno, sigue. Las autoridades pensaron que solo mentía y lo obligaron a pararse, cosa que no pudo hacer. Luego de corroborarlo con un doctor, llamaron a la ambulancia y así fue como descubrieron que en verdad no podía caminar. Fue sometido a una cirugía de 10 horas, de la cual pudo haber quedado sin poder caminar de por vida. Aquí podemos ver cómo se veía en el momento en que lo encontró la autoridad. Y de hecho, esto es información de Infoave, por si alguien quiere ir a ver. Aquí están los paramédicos atendiendo. Sí, porque no se podía mover para nada. Luego de su recuperación, el proceso continuó y César llegó en silla de ruedas al penal Barrientos. Meses más tarde dio inicio al juicio para su sentencia y ahora se le veía diferente. Había ganado peso, bien uniformado y caminando con dificultad, pero con una mirada desafiante y actitud prepotente ante los ojos de las familias de las víctimas. Incluso llegó a reírse en algunas ocasiones. Parecía que estaba feliz. Atento escuchó todo lo que se le había investigado y lo declararon culpable y lo condenaron a 301 años de prisión. 301 años de prisión. Se escucha siempre como satisfactorio, ¿no? Es como estos videos donde la gente está amasando cosas y rompiendo cosas. Cuando dicen las sentencias de güeyes que sabes que son unos hijos de la que chingada, son como justas. Que dices, le dieron 2000 años. La cosa viene cuando después dicen, no, sí, 300 años. Salió en 10 años porque se portó bien, ¿no? Ajá, adelante. Que no debería pasar en este caso, pero bueno, uno nunca sabe. Sí, bueno, 301 años. Aparte, ese un año es como, ya no solo son 300, es 301 años. Pero hay que recalcar aquí que esto fue gracias a la presión de las víctimas, bueno, de las familias de las víctimas y de la que sobrevivió. Esto fue gracias a ellas que se pudo llegar a una sentencia, porque de no haber sido este caso iba a quedar archivado. Y hay testimonios que esto iba a quedar archivado. Claro, sí, siempre el trabajo lo tiene que hacer la familia de las víctimas, así ¿verdad? Es. Además, el juez lo declaró peligroso para la sociedad porque la frecuencia con la que empezó cometiendo sus crímenes había cambiado drásticamente en las últimas víctimas, concluyendo que tal vez de no haber actuado en ese momento, la cifra hubiera aumentado. Ahora, la actualización del caso después de esto es sobre una de las víctimas. Okay. La víctima que sobrevivió, de hecho, prefirió permanecer en anonimato y tiempo después contó un poco de lo sucedido, ya que es algo que prefiere no recordar y no contar. Dijo que si de por sí todo fue traumático, ir con las autoridades fue aún peor, ya que los funcionarios solo la revictimizaron. La agente al momento de tomar su declaración no le ponía atención por estar hablando con otra persona que era un hombre y quien la hizo sentir en ese momento incómoda porque estaba parando la oreja escuchando todo lo que la chica estaba diciendo. Que es como cualquier persona que haya ido alguna vez a levantar algún tipo de denuncia, te topas con personal, o sea, hay personal que es empático y sí te va a ayudar, sí, pero no sé por qué las personas que tienen, digamos, el mayor nivel en donde sí te podrían ayudar, ¿no? Generalmente las personas del aseo, las personas que son secretarias, a lo mejor están ahí recibiendo tus primeros datos, te tratan muy bien, generalmente. Pero ya cuando llegas a un punto en donde ya te tienen que tomar tu declaración, o los médicos legistas, o todos estos personajes que ya están un poquito más arriba, te encuentras con cada actitud. No, por eso dicen que es un segundo abuso. Sí, el que vives claro, ya poniendo, y por eso muchas víctimas no hacen eso, porque quieren evitar todo ese proceso. Después podemos incluso hacer un capítulo especial hablando de experiencias malas prácticas, en ministerios públicos. Yo, por mi fenotipo, ¿verdad? He estado 2 o 3 veces al frente de autoridades. Frente a algunas autoridades y sí. Uy, siempre del lado de la víctima, por así decirlo, ¿no?
Además también la médica legista la había hecho sentir mal porque no tuvo el mínimo de empatía, pues la regañaba cuando le preguntaba a detalle qué pasó, cómo fue, dónde fue. Y pues obviamente como víctima te cuesta trabajo poder recordar en ese momento, poder dar los detalles que quieren saber. Y aunque lo recuerdes, es traumático, exactamente, ¿no? Entonces con cuidado pues va diciendo, pasó esto, fue así, y como no hablaba fuerte o no decía bien, es que no sé si era rojo o azul o algo por el estilo, la médica la regañaba. Por eso te estoy preguntando, ¿fue rojo o azul? Dime así, cositas así. Sí, ese tipo de personas tienen así cero juicio, cero compasión por las personas. O sea, no son personas, éticas. Yo no sé si así sean en su día a día, y si son así, híjole, qué bueno que no tengo ningún familiar que trabaje ahí, ¿verdad? Porque sabría que cada persona que se queje se estaría quejando de alguien así que yo conozco y diría, ay, sí es cierto. Y además de todo esto, de este maltrato, dice que cuando la tuvo que checar, cuando tuvo que hacerle la revisión, claro, la forma en cómo la hizo fue, ella se sintió humillada, y porque fue como si sintiera asco la médica. O sea, cuando la vio, ni siquiera dice que le realizó un buen examen, y a ella eso lo hizo sentir aún peor, porque además, dice que además tuvo que esperar horas para que la pasaran, y lo que ella solamente pedía era bañarse, era lo único que quería, era bañarse. Llévame a mi casa, déjame llorar todo lo que tenga que llorar. Sí, déjame estar asimilar tranquila, lo que me acaba de pasar, porque además ni siquiera es como que, a ver, todo está de la chingada, pero que te robaran algo, ya te lo robaron, bueno, aquí acaban de pisotear tu dignidad, tu cuerpo, te dejaron, además te abandonaron dándote a lo mejor hasta por muerta. Creyendo, así la dejaron, creyendo que ella estaba sin signos. Ni siquiera es que estés ahí porque tú sabes que sobreviviste, no, o sea, la persona que te dejó ahí piensa que tú no existes, y vas a un único lugar donde te pueden dar un poquito de consuelo y que sepas que todo va a estar bien. Eso es lo que quieren escuchar en ese momento, ¿no? Todo va a estar bien. Pero estas personas envueltas en pues es que es una madeja asquerosa la burocracia y todo lo que tienen que hacer estas otras personas, además. Espera, y se viene lo peor, dice. Adelante, ya, no te interrumpo. Dice que... ¿Qué dice? También recalcó la falta de interés de las autoridades por atrapar al culpable, ya que ella tuvo que disfrazarse varias veces para ir a buscar pistas de su atacante, porque los agentes no hacían nada. O sea, sí, perdón. Incluso le pidieron dinero para poder agilizar los trámites que como ciudadano y sobre todo como víctima tenía derecho. Es más, ellos mismos le dijeron que ella investigara por su cuenta y cuando tuviera pistas se las llevara para que así siguieran. Claro, ¿por qué hacer mi trabajo, verdad? ¿Por qué hacer para lo que me están pagando? ¿Por qué mover las manos? ¿Por qué? Porque solo voy a hacer lo que me toca cuando me encuentre con personas indefensas a las cuales sí les voy a sacar dinero, a las cuales sí voy a ser prepotente, porque voy a llegar seguro a mi barrio en donde todos me conocen y voy a decir, es que yo soy el trabajo en fiscalía, yo estoy acá y llego con mi pinche mariconerita esta que llevan acá todos, que seguramente traen un arma o traen algo apantallando a todos. Que creen intimidando, porque además se intimidan, o sea, la verdad es que tú ves una de esas personas y sabes que mentalmente están todas tocaditas, que estás a nada en una borrachera de que te avienten un caguamazo porque trabajan ahí y no les van a hacer nada. Así es. Sí, bueno, sí. Perdón, todo lo que suene a policía me huele a puerco. Y también la joven añadió que tuvo un proceso, dice que sí recibió terapia y todo ese tipo de cosas, pero que fue muy difícil volver a su vida normal, pero también se vio forzada a hacerlo porque como no vio respuesta de las autoridades, ella tuvo que exponerse una vez más para poder obtener justicia. Y dice que una de las cosas, más bien de lo que se disfrazó, fue de embarazada. Tuvo que ponerse una barbillita y salir y tomar, o sea, ella estuvo cazando los camiones para ver cuál manejaba o si se lo encontraba, aún con miedo de que sí fuera y que eso le generara un shock, porque pues el trauma era grande. Es que es ver a los ojos a tu agresor. Así es.
Es que, hijo, o sea, imagínate, aquí la frase que para mi gusto queda perfecta es qué huevos. Y en todo caso es qué huevos de la policía de abandonarte así, de decir, a mí no me importa, tú ve, tú disfrázate. Y qué huevos o varios de la morra de salir a buscarlo, o sea, así tienes que estar de enojada, de indignada en esta situación para, pues, pensar que ese es tu camino a seguir, ¿no? Y que quede la chingada, porque entonces, ¿por qué estamos pagando sueldos de estos cabrones, ¿no? Ojo, a ver, quiero hacer aquí la pausa de que esto no es una cuestión política, solo quiero, porque, madre, aquí, ahora que todos están calientes con eso, es siempre, dice en todos lados. Sí, y esto tiene años, y esa es una historia que seguramente está pasando hoy, y está pasando ayer, o sea, pasó ayer y va a pasar mañana, y ojalá y nunca nos toque a nosotros, y ojalá y nunca les toque a ustedes, amigos que nos están viendo, pero como dice Jair, el sistema judicial siempre ha estado muerto. Sí. Y bueno, pues ya de lo último que se sabe de César es que supuestamente permanece en silla de ruedas por las secuelas que le dejó su lesión, y ya es todo lo que se sabe. Seguramente próximamente lo verán en algún podcast de cierta mujer que tiene acceso a esta información, claro, que no debería ser, pero claro, bueno. va a contar, bueno. Bien, a ver, sí, exacto. Después hablaremos de este tipo de... Todo eso que esta chica contó, tiene años cuando contó esto. Bueno, fue como antes de pandemia, me parece, que ella dio esta declaración porque no quería salir, o sea, no... Ella dijo, quiero estar en anonimato, no por miedo, o si a lo mejor sí tiene derecho, pero dijo, ya no quiero ser el foco, porque esto no es una exhibición. Sí, además te agarran como si fueras un animalito de zoológico, exacto, vengan a ver a la abusada, ¿no? Que ahora hay personas o hay víctimas que sí les gusta hablar porque pues así se sienten libres y están también pero en todo su derecho. Hablar o no hablar, ese es todo su derecho. Son dueñas de su silencio y de su... Exacto, y su libertad, palabras. Querer hablar, claro. Sí. Pero o dueños. Esta declaración la hizo, si no me equivoco, o a lo mejor las personas que la entrevistaron la usaron para esas fechas, que fue cerca del 8M, que ya se viene. Claro. De hecho, ya se viene. Ya. Y hacían pues referencia a lo que siempre hemos pensado, a lo que mucha gente dice, ¿por qué se quejan? ¿Por qué hacen lo que hacen? Claro, sí. Creo que este es un claro ejemplo de, más allá de que el problema es por los crímenes, es por cómo se trabaja, cómo es el sistema, que aún teniendo en la mano la prueba de que hay una persona peligrosa, esperaron años para que más mujeres tuvieran que pasar por lo mismo y estas sí perdieran la vida. Y entonces pero actuar por fuerza, porque ni siquiera fue, como en muchos de los casos que hemos hablado aquí, todos han sido por presión social, porque si por muchas si por las autoridades fuera, muchos de los casos ya hubieran quedado archivados, ya hubieran quedado en el olvido. No me hagas trabajar, por favor, ¿no? O sea, ajá, déjame... Exactamente. ¿Qué más quieres? ¿Estás viva, no? ¿O estás vivo? Y luego hay quien se queja, que dice, no, pero entonces, es que son muchos casos, es mucha gente, es mucho... Pues es que es todo un proceso, es mucha gente, contraten a más personas, hay presupuesto, no se quiere destinar para eso. Haz tu trabajo, haz tu trabajo. Capacita a los elementos, capacita a todo este sistema para que hagan bien su trabajo y no vulneren, no te hagan sentir que ir a poner una denuncia es una tortura y mejor ya no la voy a hacer. Y entonces, pues es todo un sistema que de una cosita así se puede ir desglosando y jalando el hilito y darte cuenta que pues se pudo haber evitado. Eso es lo que a mí me da coraje. Cuando yo leí, de hecho, si no saben, este fue el primer capítulo que hicimos en Tripas de Gato. Y es lo que cuando yo supe de esto, me dio coraje que no pudieran haber actuado al primer instante y tuvieran que haber pasado 2 años para que esto para que pudieran actuar. ¿Estamos hablando de qué año? Nada más de 2010. En 2010 pasaba esto. Estamos en 2024, 14 años después, y la historia es tan fresca como cualquier víctima que haya sufrido una situación así ayer. Exactamente. O sea, es que
esto va más allá de una cuestión, te digo, política o de una cuestión que queremos solamente mostrar lo malo. No es eso, es que pregúntenle a las víctimas, o sea, pónganse tantito en ese zapato y el 8M, ir a quemar algo, ir a tirar un monumento, es no nada. es nada comparado Es nada. al dolor que además te hacen revivir estas personas. Pero bueno, después si quieren tendremos un capítulo a lo mejor del 8M, o sea, platicando sobre casos que puedan reflejar por qué, al menos en mi perspectiva, es completamente ni siquiera válido, es lo que se debería de hacer, pero bueno, está bien, ya platicaremos. Pues gran caso gran caso de la investigación que tienes y de lo que recopilaste, de la chingada a nuestro sistema, y pues un abrazo solidario a todas las familias y a las víctimas, que no son pocas. Que de alguna son forma muchas. tuvieron justicia. A lo mejor, ojalá y sea Sí. un abrazo para lo que sintieron, a lo mejor no fue suficiente. Nunca va a ser suficiente. Nunca. Nunca va a ser suficiente, y eso nos tiene que quedar claro. Pero Así bueno, es.